Hola, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de Teresa Urrea y la revolución en el exilio. Y bueno, como cada semana, le doy la bienvenida a mi querido Felipe Ávila. Hola, Magali. Y bueno, le agradecemos que nos acompañe en la mesa de Perspectivas Históricas a la historiadora Tamara Aranda del INERM, pues para hablar de Teresa Urrea. Muchas gracias. Y bueno, para que conozcan un poco más sobre la vida de Teresa Urrea, les invito a que escuchemos y veamos la siguiente cápsula. Teresa Urrea es una mujer histórica que ha transitado entre el mito y la realidad de la frontera norte mexicana. Puede ser descrita como una mística. Fue conocida en su tiempo por desarrollar prácticas de curación, partería y herbolaria. Se le veneraba como la Santa de Cabora por haberse incrustado en el imaginario colectivo de los pueblos indígenas del noroeste como una mujer con un halo de santidad. La creencia en Teresa que tenían las comunidades de sus dones y misticismo acompañó algunas de las primeras rebeliones que surgieron contra el régimen de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX. Destacan los alzamientos y fiera represión por parte del ejército de la comunidad de Tomochic, Chihuahua, en 1893. Teresa Urrea nació en el poblado de Ocoroni, en el estado de Sinaloa, en 1873. Su madre, Cayetana Chávez, una joven indígena tehueco, tenía 14 años cuando dio a luz. El padre de Teresa era el dueño del rancho donde su madre trabajaba, don Tomás Urrea. El nacimiento de Teresa fue producto de un ejercicio de poder desigual. No obstante, cuando ella tenía alrededor de 14 años y tras la muerte de su madre, fue recibida por don Tomás dándole su apellido en el rancho de Cabora. Producto de su vínculo con estas comunidades alzadas, así como por las opiniones que Teresa tenía sobre la iglesia y después del gobierno, se vio obligada a exiliarse en Estados Unidos, donde continuó llevando a cabo actos de curación que ante los ojos de quienes acudían a ella eran milagrosos. Asimismo, fue asociada con el espiritismo, siendo noticia en los periódicos más importantes de los estados fronterizos. Su popularidad también generó incomodidad entre los representantes de la medicina moderna, las autoridades y aquellos escépticos ante sus prácticas. Murió en 1906 en Clifton, Arizona. Su figura, según especialistas, fue recuperada por el movimiento chicano en la década de 1960. Vamos a hablar de un personaje muy interesante, podríamos decir que es un personaje transnacional, ¿no? Que tiene una vida que ha corrido en la frontera del noroeste mexicano con pues la frontera en los estados de California, Arizona, Texas, y además muy vinculada a la cultura chicana en Estados Unidos. Pero bueno, empecemos por los orígenes. Háblanos, por favor, Tamara, sobre todo para la audiencia, de los orígenes justo de Teresa Urrea y por qué es importante que se conozca la historia de esta mujer de finales del siglo XIX y principios del XX. Muchas gracias. Pues yo estoy muy contenta de poder hablar de Teresita hoy porque es un personaje con el que crecimos, quienes estudiamos, nacimos, estudiamos, crecimos en el noroeste de México y que es, creo, muy necesario que se conozca en todo el país. Claro. Es un personaje muy interesante desde sus orígenes empezando por ahí, ¿no? Teresa Urrea nació en Oconori, Sinaloa, el 15 de octubre de 1873. Es hija de Cayetana Chávez. Ella era una jovencita, una niña, dependiendo de la fuente. Tenía entre 14 o 15 años cuando nació Teresa, de origen indígena tehueco en esa región de Sinaloa. Y el padre de Teresa era un hacendado, el señor Tomás Urrea.
Y los Urrea eran una familia lerdista que en esa época pues están sumamente bien en Sinaloa, el sur de Sonora, pero cuando triunfa la revolución de Tuxtepec, pues los Urrea ya no están en buena posición en la región. Entonces, al haber este cambio de gobierno, Teresita es llevada con su padre Tomás Urrea a el rancho de Cabora en Sonora, muy cerca de Álamos, en el sur de Sonora, hacia la sierra de Chihuahua, y bueno, ella va a pasar gran parte de su infancia ahí, en la sierra, va a convivir con las poblaciones indígenas tehueco, mayo, yaqui, también está muy imbuida en la cuestión campesina, y una cuestión muy particular con ella es que va a recibir las enseñanzas de una mujer, María Sonora, que le va a enseñar a usar hierbas para curar. Y Teresita va a empezar así, curando con las hierbas, trabajando con sus manos, sanando, y esta fama sanadora se va a ver pues permeada también por una cualidad mística que le van a atribuir por un problema de salud. Teresa padecía ataques constantes, ¿no? de epilepsia probablemente, y ella era frecuente que perdiera el conocimiento después de estos ataques y despertaba diciendo que había tenido visiones, en algún momento decía que había visto y hablado con la Virgen María. Entonces va a pasar de ser una curandera a ser pensada como una niña santa, con la capacidad de curar, pero porque es Dios quien se la ha dado. Y entonces esta fama se extiende por toda la región. Y al mismo tiempo que se extiende la fama de la región, también se asienta el poder porfirista en el noroeste de México. Y los yaquis, los mayos, estas comunidades campesinas con las que Teresa ha estado en comunicación, se van a estar viendo despojadas de sus tierras, van a ser incluso llevadas a trabajos forzados, ¿no? A Yucatán, a Valle Nacional en el caso de los yaquis. Entonces el contexto político y de violencia al que se están enfrentando estas comunidades va a verse imbuido por la fama de una niña santa. Justamente esta dimensión que nos hablas de Tamara, creo que es el origen de la importancia regional y transregional que tiene Teresita, porque estos poderes curativos de sanación que se empiezan a ver, a comprobar, que llegan a cada vez más y más gentes. Se habla de que van miles de gentes a que los sane, que los cure. Y bueno, por los testimonios de la época, al parecer sí los sanaba y sí los curaba. Y eso le da un poder como distinto de reconocimiento, y se comienza a generar pues una especie de culto a Teresa, y se le conoce así como la Santa de Cabora. ¿Cómo ves tú la construcción de este personaje místico, de este personaje con poderes paranormales, y que va siendo cada vez más popular y con el cual se va identificando cada vez más y más gente, sobre todo la gente más pobre, la gente más humilde? Sí, de hecho a este culto se le llama teresismo, ¿no? Sí. Tiene su propio nombre y es muy interesante porque las personas que la siguen justo hacen estas largas peregrinaciones, ¿no? Por ejemplo, de Chihuahua es cruzar la Sierra Madre Occidental para poder llegar hasta la Sierra de Álamos, ¿no? Y poder ver a la Santa. Se decía que, por ejemplo, con la tierra, por eso era importante la peregrinación, porque no nada más era rezarle, era verla, se le atribuyen poderes taumaturgos, ¿no? Que con solo tocarte te sanaba, pero también se hablaba de que la tierra del rancho mezclada con aceite era como la receta que ella daba, ¿no? Y se empieza a generar todo incluso hay un mercado en torno, ¿no? Se decía la feria de Cabora, porque había puestos, había ya, incluso se le criticó mucho a Tomás Urrea de haber hecho negocio con su hija, porque pues él les vendía leche y les vendía productos a las personas que iban a la hacienda, ¿no? Lo más probable es que más bien él haya aprovechado esto como capital político debido a su carácter antiporfirista, ¿no? Pero justo es muy interesante que una niña que comienza así, curando,
que también es interesante, que lo primero que ella cura, dicen las crónicas en la prensa, eran males morales. La gente llegaba con una necesidad moral, anímica, y era lo primero que ella empezó sanando, empezó reconfortando a la población. Después empiezan estos poderes de sanación más bien físicos, y una vez que se hace muy famosa y que la feria de Cabora se extiende y se hace cada vez más grande y van estos miles, y la prensa no deja de hablar de ello, la prensa de este lado de la frontera y del otro, porque además es una prensa muy inofensiva, todo el mundo dice, pues hay una niña ahí que le dicen santa y que según cura, y lo ven como algo muy folclórico. Ella empieza a hablar de otras cosas. Deja de curar y empieza a hablar ya de cuestiones liberales y empieza ya a hacer un discurso político. Y para allá iba como mi comentario y que se va a volver pregunta, Tamara, porque por un lado tenemos a esta niña, ¿no? Santa, que pareciera que está siendo folclorizada por la prensa, ¿no? Y que interesante, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, digamos, los propios estudios que se han hecho a nivel histórico sobre la trayectoria y el impacto, además, político de Teresa Urrea, la Santa de Cabora, tiene que ver con sus propias, y primero la propia idea que ella tenía de la religión, ¿no? Sí. Y la imagen que ella tenía un poco en contra, ¿no?, de la iglesia como tal, que ese es un elemento importante y que lo señalan las historiadoras y los historiadores. Y por el otro, el tema de la condición, ¿no?, en la que se encuentran, ya lo decía Felipe, esta población indígena y campesina que recurre, ¿no?, a la Santa de Cabora en una lógica o en una tendencia hacia el alivio, hacia el confort, pero también pareciera que también buscaban un norte, ¿no? Sí, es muy interesante porque primero ella empieza, cuando ya empieza a hablar abiertamente de sus posturas políticas, lo primero que critica es al clero, ¿no? Y dice que el clero es malo, que hay que confiar en Dios, y esto se convierte en algo simbólico muy importante porque entre las poblaciones de sus seguidores suena más lógico o parece más lógico ver a una persona física que te cura que apelar a un Dios que no ves. Entonces tiene lógica lo que ven, y además es un contexto en el que se están organizando políticamente para resistir ante el despojo de tierras, ante, pues, por ejemplo, los trabajos forzados en las minas, ¿no?, en el caso de los trabajadores de Chihuahua. Entonces, están buscando también un símbolo, o si no lo buscan, lo encuentran en Teresa. Y entonces vamos a ver distintos movimientos armados ya hacia la década de los 90 en Chihuahua, en Sonora, que se levantan al grito de ¡Viva la Santa de Cabora!, ¿no? El más reconocido, el más famoso es el de Tomochic, ¿no?, por Heriberto Frías, por la historia, pero es un gran momento histórico, ¿no? En el 91, cuando el pueblo de Tomochic se reconoce como en estado de rebelión y hay primeros enfrentamientos, ¿no?, el 7 de diciembre del 91. Son estos antiguos rifleros, ¿no?, antiguos combatientes de los apaches quienes vencen al ejército federal, ¿no? Esto pone en jaque a la región, y Teresita es mucho más vigilada, ¿no? Ya no es esta figura de la niña inocente que, ay, mira, van todos a peregrinar, sino que ya hay una sensación de una cosa sediciosa, de que tal vez es ella la que está inspirando esto, y deciden, una vez que están estos primeros ataques, estos primeros combates, ¿no?, en el 91, trasladarse los tomochitecos a hacer una peregrinación para ver a Teresa, y allá ella dice que a alguien le parece que se parece a San José, y esto les da ánimos nuevamente, y regresan los tomochitecos a defender la ciudad. Y bueno, la tragedia de Tomochic del 92 va a estar envuelta en esto, ¿no?, en Teresa como símbolo, en Viva la Santa de Cabora, viva la libertad. Y en el mismo 1982 ocurre también otro asalto muy importante, que es el de la plaza de Navojoa, ¿no? Y allí en Navojoa, pues los mayos, que tradicionalmente eran más pacíficos que los yaquis, van a asesinar al jefe político, van a también asesinar a algunos vecinos que habían estado extorsionando a la población local, y nuevamente se levantan al grito de ¡Viva la Santa de Cabora! Es aquí cuando Teresa tiene que salir del país y se tiene que ir a refugiar a Estados Unidos. Tamara, ante una figura tan fascinante y tan disruptiva como la de Teresa, que se convierte en
un personaje político influyente que convoca a multitudes que la siguen, que se identifican con ella. ¿Cuál es la reacción, por un lado, del gobierno de México y también cuál es la reacción del clero católico? Porque evidentemente pues estaba rompiendo todos los esquemas, una santa viva que la podían ver, la podían tocar, pero que además les brindaba su protección. ¿Cómo reaccionan las instituciones oficiales ante este fenómeno? Pues lo primero es negar que ella es una santa, es negar que, porque además después de que ella es santa, aparecen un montón de santos, ¿no? Dice Mario Gil que había una efervescencia de santos, ¿no? Todos aparecen santos vivos, ¿no? Dioses vivos. En Tomochic se hace esto muy evidente. Entonces es negarlo, es invitar a los fieles a no hacer caso, a no seguir estas falsas profetas, y bueno, es la rebelión total, ¿no? Y las autoridades, el gobierno, pues es justamente, ¿no? Hay una intención de apresarla en un primer momento, igual que a su papá, junto con Tomás. Entonces, bueno, ellos se van a Estados Unidos y hay una vigilancia absoluta con ellos dos, ¿no? Y es un reporte constante en el Archivo Histórico de Relaciones Exteriores. Se observa claramente este intercambio, ¿no? De información, de qué está haciendo Teresa allá, ¿no? Los cónsules mexicanos en las distintas ciudades, en El Paso, a donde ella va, en Arizona, por ejemplo, están notificando qué es lo que está haciendo, ¿no? Y es muy interesante porque cuando ella está, después de que ocurre lo de Navojoa, que ella se va al Paso, se siguen reportando peregrinaciones, pero ahora al Paso, ¿no? Y dicen, estamos recibiendo a un montón de gente indeseable, son los términos que se utilizan, ¿no? Los mismos seguidores de Teresita ahora se están trasladando hasta allá. Y como estamos en la época también del exilio yaqui, ¿no? Porque también muchos se van a Arizona en el contexto de las deportaciones, también van a verla, ¿no? Y que justo, digamos, ¿qué implicó, digamos, el exilio para Teresa Urrea? Bueno, va con su padre, pero bueno, hay un momento en donde se separa de su padre, se casa, ¿no? Tiene descendencia, pero es muy interesante también porque hay un movimiento muy vivo que es el espiritismo en la época y con una gran raigambre, sobre todo en las zonas fronterizas, y que además está conectado de alguna manera, de alguna u otra forma con la propia vida de Teresa en el exilio, ¿no? Digamos, primero eso, ¿no? ¿Cuál es la condición del exilio en la vida de Teresa? ¿Cuáles las circunstancias? Y por el otro, su relación con el espiritismo. Y además yo siento, por el conocimiento que tengo por ser sonorense, que hay también un uso, ¿no? de Teresa, como ocurría mucho en la época, y de andarla llevando por todos lados, pero cuando más te alejas de la frontera, te alejas de las comunidades mexicanas y como que no les funcionó. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es muy interesante, he iniciado todas mis intervenciones con esa muletilla, lo siento, pero me gusta mucho esta pregunta porque cuando Teresita se va a Estados Unidos, allá tiene una serie de encuentros también con otros revolucionarios, bueno, pre-revolucionarios, podríamos decirlos, como Lauro Aguirre, ¿no? Y allá, de hecho, pues ella se suma a su periódico, tiene participación muy activa con esos mexicanos que se han tenido que ir también de otras regiones del país y están estos encuentros, pero ella también se distancia de ellos. Algunas historiadores suponen que después de eso Teresa decide como hacer un alto. Exacto, hacer un alto, retirarse, porque ve el nivel de violencia al que ha escalado esto y no siente probablemente la esperanza de que vaya a haber alguna salida, y entonces justo da este giro hacia ir de ciudad en ciudad, curando, ¿no? O sea, da como continuidad a la parte mística, se sigue hablando de ella en ese sentido, se le sigue visitando y tratan de tener también una vida normal, por ejemplo, Tomás se dedica a la carpintería, ¿no? En algún momento estando allá, y bueno, Teresa trata de tener una vida normal. También hay un distanciamiento con Lauro Aguirre, precisamente por las diferencias, aunque hay quien se cuestiona porque la primera hija de Teresa se llamó Laura. Entonces, bueno, ella decide como tomar ese otro camino y
algo por lo que se podría decir, ¿no? Podríamos encontrar la respuesta, es que ella pide la nacionalidad estadounidense. Justo después de la toma de la aduana, el gobierno mexicano pide la extradición de Teresa. Entonces se inicia un juicio para traer a todos estos revolucionarios y Teresa apela a la nacionalidad estadounidense para poder tener protección de ese gobierno. Y es ahí cuando hace una carta sumamente entregada al gobierno de Estados Unidos, prometiendo que se va a portar muy bien. Y pues bueno, ya después de esto la vemos más bien hacia ese lado más místico. Tamara, dentro de los rasgos tan interesantes de una persona como Teresa Urrea, ¿cuáles son los rasgos que tú más destacarías? ¿La consideras, por ejemplo, que sería una precursora de la revolución, una precursora del feminismo, una precursora de la protesta social, de los derechos de los más humildes, de los indígenas sobre todo? Creo que es más hacia allá, ¿no? Yo sí la considero una precursora de estos movimientos revolucionarios en el noroeste. Es una mujer que trascendió en esta lucha y que inspiró también a muchas otras luchas, sobre todo de los grupos más desfavorecidos y de los grupos que habían sido más afectados por las políticas del progreso, ¿no? Y de la Pax Porfiriana. Sí, y además algo que a mí siempre me ha llevado a reflexionar las vidas de mujeres como Teresa en esas épocas tan particulares. Primero, su condición de género, ¿no? Como una mujer con este perfil tan particular que es muy disruptivo en muchísimos sentidos, pues logra traer, digamos, inspirar, ¿no? A miles y miles de indígenas, de campesinos, y por otro lado, porque nos permite ver la historia de este país desde otras lógicas, ¿no? Primero, pensar la frontera como un espacio en donde se comparten, las comunidades comparten más allá de los límites políticos, y además como que salir de los esquemas del centralismo nos permite de alguna manera digamos, ver la historia de la nación desde otros lugares, y creo que eso me parece súper importante. No sé qué reflexión final te merezca. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que recuperar también estas historias, así como Teresa, seguramente debe haber un montón de personajes más en todo el país, y sería muy importante empaparnos de todas estas acciones importantes que hicieron todas ellas, y sobre todo en el caso particular de Teresa, pues es una mujer, ¿no?, que desde los 18 años ya era considerada peligrosa para el gobierno porfirista, ¿no? Cómo una mujer va a tener ese nivel de impacto para ser vigilada con tanto rigor por dos gobiernos en una región transfronteriza, ¿no? En esa época eso ya es en sí mismo absolutamente revolucionario. Y aún sin salirse de los esquemas de género, porque es la mujer que cuidaba, ¿no? Que cuidaba las comunidades a un lado y el otro de la frontera, y eso es pues interesante, llamativo, y creo que hasta en cierto punto pues hermoso, ¿no? En esas lógicas de estas historias fuera del centro. Pues te agradecemos muchísimo, Tamara, que hayas venido a platicarnos sobre Teresa Urrea, y bueno, a ustedes también les invitamos a leer más sobre Teresa Urrea y estos personajes transfronterizos, y les invitamos también a una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.